Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Nuevamente, mi nombre es Sergio Kipperstein. Vamos a comenzar con historia de la educación eh, en el desarrollo de la historia de la humanidad. Vamos a trabajar con la visión de eh, un científico social argentino, historiador, psiquiatra, sociólogo, Aníbal Ponce. Eh, la visión que vamos a dar es la de él como núcleo principal del, de los siguientes de las siguientes presentaciones. Eh, para aclarar, quien no esté cómodo con la visión de Aníbal Ponce, que no concuerde con él, puede utilizar Historia de la Pedagogía de Abaniano y Bisalberghi, que también está incluida en la bibliografía en PDF y la pueden bajar. Una de estas dos bibliografías hay que utilizar durante este año. En clase elegimos la visión de Aníbal Ponce para la historia de la educación mundial. Luego vamos a ver que en América del Sur y en Argentina, en la historia, suceden algunas cosas parecidas y otras que son diferentes, que no son exactamente iguales. El libro con el que trabajamos es Educación y Lucha de Clases, y en la iniciación de la versión que conseguimos, que es de la Universidad Pedagógica Nacional, van a encontrar una reseña de la vida del autor. Así que aquí vamos a decir a manera de presentación corta que fue docente, investigador, psiquiatra argentino que se desarrolló a la par de José Ingenieros y Juan B. Justo en los inicios del socialismo argentino. Luego, cuando en 1917 se forma la Unión Soviética, en 1918, el 6 de enero de 1918, participa de la formación del Partido Comunista Argentino y mientras está en Argentina quedó en ese partido. Tuvo una extensa producción en el campo de las ciencias sociales, la historia, la psiquiatría. Hay que tener en cuenta que recién en la década del 60 del siglo XX se crea la Facultad de Psicología. Antes había psiquiatría en Argentina. Y en la década infame, 1930-1940, primer década de dictaduras después del derrocamiento de Irigoyen, eh, es censurado por sus posiciones marxistas mientras trabajaba en la universidad. Es de destacar que quien lo defendió no tenía eh, relación ideológica con él, pues quien lo defendió fue el demócrata progresista Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, defendiendo su derecho a la cátedra libre, tal cual había surgido en la reforma universitaria de 1918. La defensa no terminó de dar resultado, fue expulsado de la universidad, perseguido por sus posiciones, sin posibilidad de trabajo, se exilió a México en 1932. Este libro es de los años 30 a 32. Es un libro taquigrafiado, es una transcripción de sus clases, así que quien lo lea lo va a encontrar muy coloquial. Bueno, en 1936 murió en un accidente de auto y en todo el periodo que siguió, los trabajos de él fueron fundamentalmente rescatados en la Universidad de México. Son muchos, alcanzan a 4 tomos, nosotros estamos trabajando con un solo libro. En los últimos años comenzó a ser rescatado también en Argentina nuevamente. Ahora vamos a ir a la historia y antes de entrar en el libro específicamente, la pregunta es ¿por qué y para qué la historia en la formación de un docente? Bueno, en principio uno tiene que decir, está en el programa, está en el diseño curricular, pero no solo porque está en el diseño curricular.
Es fundamental para cualquier educador saber que la educación está siempre en proceso de cambio. Y ese proceso de cambio está en relación a cambios tecnológicos y avances de los conocimientos, pero fundamentalmente a tres factores: la organización social, la distribución, la división del trabajo y la distribución de las riquezas. Organización social, división del trabajo, distribución de las riquezas son, como sabrán, porque se ve en nuestra historia reciente todo el tiempo y ahora mismo, en medio de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, se ve una gran disputa, por ejemplo, por si va a haber impuestos o no a las grandes riquezas, por si se pagan o no los salarios, quién los paga, si el Estado debe intervenir o no. Son discusiones que hacen a estas cuestiones, a cómo se organiza la sociedad, a cómo se divide y se reparte el trabajo y a cómo se distribuyen las riquezas. Y las luchas que se dan en torno a esos tres elementos hacen que los procesos educativos estén en permanente disputa y en permanente cambio. Y así lo fueron a lo largo de la historia. Lo que iremos viendo es qué ocurrió a lo largo de la historia hasta llegar al presente en Argentina. Bien, ya entrando en el libro, vamos a ver que en el capítulo 1 lo que hace Aníbal Ponce es tratar de mostrarnos cómo era la organización social en la comunidad primitiva y cómo era la educación de la comunidad, de los niños y de la mujer. Él va a explicar que en el origen hay lo que él llama un comunismo primitivo de origen, asentado en que la colectividad es pequeña, asentada en la propiedad común de la tierra y relacionada por vínculos de sangre, y donde los individuos se ajustaban en general a las resoluciones de un consejo formado democráticamente por adultos, todos los adultos, hombres y mujeres de la tierra. La comunidad persistía, no adelantaba porque dependía de aquello que le entregaba la tierra, de aquello que podían recolectar o cazar. Precozmente entonces empieza una división del trabajo de acuerdo a las diferencias entre sexos, pero sin ningún tipo de sometimiento. ¿Por qué? Porque la dirección de la economía estaba entregada a las mujeres como una función pública tan importante como la de proporcionar víveres por parte de los hombres. Los niños tenían también derechos igualitarios, porque compartían el trabajo en la medida de sus fuerzas a medida que iban creciendo. Y la educación no estaba confiada a nadie en especial, no había un sistema, no había una organización, no había educadores en especial. Estaba desarrollada difusamente en todo el ambiente y el niño se iba poco a poco conformando dentro de los moldes del grupo, absorbiéndolos, incorporándolos en la vida misma. Así las creencias y prácticas del grupo se iban desarrollando de tal manera que la enseñanza era para la vida y por medio de la vida. De esta manera, el ideal pedagógico de la comunidad primitiva era que no hay nada superior a los intereses de la tribu. De esta manera, la educación tenía una función espontánea que se desarrollaba de la misma manera que el lenguaje, que la moral, y en los niños se impregnaban las ideas y sentimientos de las generaciones anteriores. Sin embargo, empieza a ocurrir un proceso que es el de la aparición de las clases sociales. Dice Aníbal Ponce que probablemente tuvo un doble origen: el escaso rendimiento del trabajo humano y la sustitución de la propiedad común por la propiedad privada. Habíamos visto que la distribución tenía que ver con el sexo y con la edad en principio,
pero después empiezan a ocurrir otros procesos. Empiezan a ocurrir procesos donde se diferencian con mucha claridad eh, algunos procesos de orden organizativo e intelectual de procesos propiamente materiales. Así tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la caza, la recolección, ya empieza la siembra, eh, animales domésticos, por un lado. Y por otro lado tenemos distribución de productos, hay que organizarlos, hay que administrar la justicia, hay que dirigir la guerra, hay que inspeccionar el régimen de riego para el cuidado de los cultivos. Por lo tanto, se empiezan a desarrollar cosas diferentes. Por ejemplo, aquel que cultivaba la tierra no podía al mismo tiempo hacer otras funciones, tenía que cultivar la tierra. Piensen ustedes que todos los elementos de siembra, regadío, cuidado y cosecha eran elementales. Así que aparece un grupo de individuos liberados del trabajo material y aunque en principio estos que aparecen como funcionarios están bajo la custodia de los intereses sociales y por lo tanto son beneficiarios a la tribu, poco a poco empiezan a cuidar sus propios intereses. Así el que es encargado de cuidar y distribuir los víveres necesariamente va a advertir el poder que tiene con esto y de esta manera va a empezar a desarrollar conductas hegemónicas. Es necesario destacar que las clases que después llegaron a ser privilegiadas, en principio desarrollaban funciones útiles, pero después empiezan a desarrollarse y a cuidar sus conocimientos. Por ejemplo, el rey de Egipto, encargado de centralizar el control de los riegos y sabiendo cómo se desarrollaba ya la práctica de represa de aguas, era quien manejaba la apertura de las compuertas, podía decidir cuándo se abrían y cuándo se cerraban para manejar represas en el caudal de agua del Nilo para poder dirigir el riego. Quien hacía esto además tenía que tener una gran experiencia y además un vasto conocimiento del cuidado social, un vasto conocimiento del calendario solar. Así que lo que aparece es que todas las funciones organizativas pasan a ser privadas. Junto con esto se produce otro hecho, que es que empiezan a avanzar las técnicas de regadío, estas que decíamos recién de represar las aguas, las técnicas de guerra. Aparece un grupo de gente que puede empezar a pensar cómo crear mejores armas, cómo crear mejores instrumentos de trabajo, cómo organizar y dirigir y administrar el trabajo y la producción de esto. Con el avance de la técnica se producen nuevos hechos importantes, porque la comunidad empieza a crear más de lo necesario para su propio sustento y aparece un excedente de productos y con el excedente de productos aparece el intercambio de los mismos, pero el intercambio de los mismos está en función de quién ya se ha apropiado de parte de la producción y puede intercambiarlo. De esta manera se va produciendo el incremento de producción y al producirse el incremento de producción se produce el incremento básicamente de alimentos y entonces se hace necesario tener otra gente que sea aquella que cuide el ganado, que cuide el sembradío, porque ya no alcanza con los propios.
Así que los prisioneros de guerra empiezan a ser apetecidos, empiezan a tener valor y aparece el trabajo con esclavos, que de nuevo aumenta el excedente de productos y entonces los administradores, los organizadores, empiezan ya también el intercambio con las tribus vecinas. ¿Qué aparece con esto en el proceso económico? En vez del poder de la tribu con la propiedad en común, al aparecer la propiedad privada, aparece el poder del hombre sobre el hombre y se empieza a desarrollar la sociedad esclavista. Y los organizadores no tuvieron más que hacerse dueños del conocimiento, declarando, era muy fácil decir, este conocimiento se lo voy a dar a quien yo quiera, y entonces pasan a ser funciones hereditarias, funciones internas de una familia, de tal manera que solo algunos sabrán cómo se escribe, algunos sabrán cómo llevar las cuentas, algunos sabrán cómo dirigir la guerra, alguno conocerá y tendrá conocimientos de astronomía, de tal manera que empieza un nuevo proceso de conocimiento que trae desigualdad en las concepciones del mundo, y entonces aparecerán los dioses superiores y los dioses inferiores representando los modos de vida de diferentes clases sociales, pero a su vez lo que va a aparecer es por primera vez la diferenciación en los procesos educativos, de tal manera que los ritos, las creencias y las técnicas que pasan a ser secretas pasan a ser parte de los ritos de iniciación para las clases, los grupos de dirigentes y organizadores. Y para el resto quedará solo el saber del trabajo. Los ritos de iniciación ponen en ese lugar a los que, además de administradores y organizadores, ahora son iniciadores. Y por lo tanto, como iniciadores y declarando estos conocimientos como hereditarios, ponen al conocimiento como otra nueva fuente de dominio. Con esta fuente de dominio se empieza a diferenciar los procesos educativos para los organizadores y administradores y todo lo que tenga que ver con el proceso de trabajo para aquellos que están en la situación de trabajo concreta. Esto cambia las relaciones sociales y cambia las relaciones educativas. Ya no hay un niño que está puesto como parte del ambiente difuso que le está enseñando, sino que depende de unos organizadores que empiezan a transmitir la organización social, y entonces lo que aparece es la relación de sumisión autoritaria ante aquel que es el poseedor y el conocedor, y junto con eso aparecen por primera vez reprimendas y castigos en la educación. Así que las relaciones de dominio a sumisión ya pasaron y no es posible la educación espontánea del contorno como venía antes. Junto con esto, y reemplazada la idea de rango con esta idea de dioses dominadores y creyentes sumisos de la que antes hablábamos, aparece un nuevo proceso en la organización familiar. La situación de la mujer sufre un vuelco en ese momento, pues en la comunidad primitiva lo que imperaba era matrimonio por grupos o matrimonios fácilmente disolubles, y en esa situación la paternidad era difícil de reconocer, y el matriarcado era quien regía la comunidad primitiva, todo asentado sobre la propiedad común del suelo. Pero cuando empieza la propiedad privada hace falta asegurar la perpetuidad de la riqueza, de tal manera que pase a través de las generaciones. Y en ese sentido lo que ocurre es que la filiación paterna reemplaza a la filiación
materna y aparece una nueva forma familiar que es la monógama. En ese momento la mujer pasa a un segundo plano, queda encerrada en funciones domésticas que dejan de ser sociales para ser solo familiares. Pierde igualdad, la igualdad que tenía antes al formar parte del consejo de la tribu, y queda adscrita al cuidado del esposo y de sus hijos. Su educación entonces pasa a ser una educación apenas superior a la de un niño, puesto que los administradores, organizadores, guerreros, clases dirigentes eran hombres. Bien, para terminar, un concepto más y un ejemplo. Es en este periodo donde empieza a surgir el Estado como organización social que empieza a dirigir y a regir las leyes. Hay un ejemplo de cómo influye la tecnología y los conocimientos ocultos en ese momento. Y es que lo que existía en el Egipto antiguo, el nilómetro, era un instrumento para poder medir la altura de las aguas, y el faraón oficiaba una ceremonia. Oficiaba la ceremonia de la subida de las aguas cuando él, arrojando un papel, le daba órdenes al río, un papiro en realidad, le daba las órdenes escritas al río Nilo para que subiera. Misteriosamente subía, cuando en realidad lo que estaba haciendo era dirigir la apertura de las compuertas de la represa que ya existía. Bueno, terminado este capítulo, el capítulo siguiente habla de la educación en Esparta y Atenas, y el planteo inicial que dejamos para la vez que viene dice que para ser eficaz toda educación impuesta por estas clases poseedoras dirigentes debe cumplir tres condiciones. Debe destruir los restos de alguna tradición enemiga, debe consolidar y ampliar su propia situación como clase que dirige, y debe prevenir las rebeliones, en los comienzos, las rebeliones de las clases dominadas. Cómo se fue desarrollando esto en Esparta y Atenas es objeto de los próximos capítulos, y en los próximos lo veremos. Hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo.